Buen día, Dios te bendiga. Te saluda Elías Casas de la Iglesia Más que Vencedores y traigo una palabra para que pensemos, para que podamos crecer en ella. ¿Sí? Una palabra de fe y una palabra de fe que nos habla de cómo nace nuestra fe. Entonces, para ello vamos al libro de Mateos, en el capítulo 6, versículo 33. Y Jesucristo, antes de este versículo, nos está hablando del afán y la ansiedad que tenemos el hombre, que tiene el hombre en este mundo. Y para ello te invito a que puedas leerla, ¿sí? Y en la conclusión veas en el capítulo, en el versículo 33, dice el Señor Jesucristo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Entonces, para buscar el reino de Dios y su justicia. Y yo me preguntaba el reino de Dios. Entonces, yendo un poquito más adelante, Jesucristo habla acerca de ese reino, de cómo podemos darnos una idea de qué es el reino. Y él dice en el versículo 28 del capítulo 12, versículo 18 del mismo libro de Mateos, nos habla, dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios viene por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver qué es la justicia, ¿sí? Esto nos da un acercamiento de lo que es el reino de Dios. Entonces, pero vamos a ver al punto donde quiero llegar, es la justicia de Dios. ¿Cómo conocemos la justicia? Por la cual nosotros podemos calmar nuestra ansiedad, nuestros afanes. Y vamos a ver entonces el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 22. Nos habla acerca de la fe. 3:22. Y dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, dice el versículo 24. Dice el versículo 25 sigue diciendo: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en sus paciencias los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Está clarísimo, hermanos, que tenemos que creer en nuestro Señor Jesucristo, en ese sacrificio que hizo en la cruz, porque por medio de su sangre fuimos salvos, fuimos limpiados de nuestros pecados, fuimos comprados. Lo que expresa este versículo es muchísimo, es magnífico. Esto nos debería traer alegría. Entonces nuestra fe está fundada en lo que ha hecho Jesucristo, ¿sí? Él dijo, ¿sí? En alguna parte de la Escritura, y precisamente en Mateo, dijo que Él no vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplirla. Él cumplió, ¿sí? Él es justo porque cumplió, y por creer en Él somos nosotros justificados por la fe. Esto es por medio de la fe. Entonces, hermano, hoy que quiero sembrar la fe, hermano mío, porque estoy viendo que hoy estamos en un tiempo de ociosos, de ocio, un tiempo donde no nos queremos levantar, que estamos por ahí medios pachuchos, como quien dice. Hermano mío, no podemos descubrir la fe, esta fe tan grande, que es la salvación nuestra, es por medio de la fe y gratuitamente, hermano mío. No se adquiere por obras, no se adquiere por intentar hacer algo nosotros mismos. Es por fe, es por la justicia de Jesucristo. Y Él nos justifica a nosotros. Pero vamos a ver otro versículo que es enriquecedor realmente. Cuando leemos las verdades que hay en la palabra de Dios, que está aquí, son fundamentos de nuestra fe. Vamos a ir, por ejemplo, al, al libro de Romanos, el mismo libro, pero vamos a Romanos 10:17. Amén. Vamos a ver en Romanos 10:17. Y nos dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que debemos escuchar, que debemos prestar atención, que debemos cultivar nuestra fe. Nuestra fe viene por el oír. Hay palabras que tienen que venir a nuestra vida, pero tienen que ser palabra de Dios. Tenemos que comprobar que sean palabra de Dios, porque han salido muchos en este mundo, dice la palabra de Dios, con falsas doctrinas.
Veamos lo que dice Pablo, y hablando precisamente de esto, de que no importa quién venga a hablarte, lo importante es que hable palabra de Dios. Dice Pablo en el capítulo 3 del libro de Corintios, primera de Corintios, capítulo 3 versículo 5, versículo 6, perdón, dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Wow, hermano mío, tengo que escuchar la palabra. Esto me hace ver que podemos escuchar, podemos ver telenovelas, podemos ver noticias, podemos ver lo que pase por el televisor, por nuestros celulares. Pero si no es palabra de Dios, hermano, no permanece. Si no es palabra de Dios, hermano, estamos comiendo otra cosa. Entonces yo quiero que hoy reflexionemos y nos pongamos a pensar qué estamos haciendo. Estamos sentados viendo hacia afuera a ver que el día nos pase. No, es por algún motivo, por alguna razón. No hay nada en vano. No, no pasa nada en vano. Si creemos en Dios, sabemos que Él lo hace todo. Y todos los días son distintos porque es creación nueva. Todo lo hace nuevo el Señor. Entonces no podemos dar por sentado nada. No podemos dar por sentado nada. Hay que despertarnos de nuestro sueño. Hay que levantarnos. Hay que cultivarnos. Hay que escuchar más palabra, hermano mío. Y te doy un consejo. Si por esas casualidades se escucha una doctrina que no sea la del Evangelio, que no predican a Cristo crucificado, te pido, hermano mío, que te vuelvas a las bases, te vuelvas a la base de nuestra fe, en la que creímos al principio de que el Señor Jesucristo era desde el principio, desde antes que todo fuera creado. Él era antes de eso. Él salió del Padre. Él, nuestro Padre Celestial, el Espíritu Santo son uno. Entonces, hermano mío, volvete a las bases. No caigas en ese error. Me supo encontrar una historia que hablaba acerca de un hombre que llevó a su familia a un centro comercial, a un shopping. Entonces la madre quería ver una tienda, el padre quería ver una tienda y su hijo quería ver otro local. Entonces el padre le dijo, bueno, si por esa casualidad alguno se llega a perder, nos volvamos a encontrar desde aquí, desde el inicio. Y qué importante es, hermano, cuando nos perdemos, cuando entramos a incursionar en esas enseñanzas que parecen atractivas, que nos llevan a decir, wow, es maravilloso y nos sentimos cómodos, pero no es la verdad. Entonces, hermano mío, yo te doy un consejo, volvete a las bases, volvete de donde salió todo, volvete donde tu fe fue fundada, hermano mío, para que no te pierdas y no caigas en el error. Y quiero seguir hablando de la fe, porque es hermoso. Lo que habla acerca de la fe, vamos a Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Qué maravilloso, hermano, que tengamos nuestra confianza, que descansemos en Dios, que Él hará. Pero esto, hermano mío, lo tenemos que hacer nosotros también. ¿Y cómo es esto? No es que nosotros por obra, sino que tenemos que escuchar palabra de Dios, tenemos que prestar atención al libro que tenés en tu casa, quizás guardado, quizás ahí amontonado con otros libros. No, abrilo y descubrí las verdades que hay en él. Para que sigamos cultivando esa fe, para que nos afiancemos cada vez más. Y cuando venga Dios y nos mire desde allá y diga, wow, cuánta semilla hay en este hombre. Y Él haga crecer por su buena voluntad nuestra fe hacia Él. Así seamos de bendición, así vamos a ser una herramienta útil en sus manos. Hermano mío, quiero despedirme con esta otra palabra en 1 de Juan capítulo 5, versículo 4, que nos habla que la fe también vence. La fe también vence en estos tiempos. Hermano mío, la fe es victoriosa. Por eso debemos crecer en fe y cada vez más y dejar de ya alimentarnos con leche, como habla Pablo, y alimentarnos sólidamente, ¿sí? Creyendo en Él, en sus milagros, porque no se ha cortado la mano de Dios. Creamos, tengamos fe, creamos en su palabra, creámosle a los hombres que vengan, a los siervos de Dios, y comprobemos que lo que estén diciendo estén aquí en la palabra de Dios, para así alimentarnos, para así poder discernir correctamente, hermano mío. No todo lo que vengan y te digan paz y amor y tranquilidad viene de palabra de Dios, hermano mío. Atrás hay un trasfondo. Entonces, que podamos discernir que nuestra fe no esté basada en algo que se lo lleve el viento por diferentes corrientes, como habla también el apóstol Pedro. Hermano mío, cuando habla Judas también, hermano mío, que nuestra fe esté fundada, esté bien cimentada, esté fuerte, firme en nuestro Creador, en nuestro Redentor. Hermano mío, dice acá el apóstol Juan,
Capítulo 5, versículo 4 de 1 de Juan, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Nuestra fe vence las situaciones, nuestra fe vence, amigo mío, el mundo, es la comunidad, es la ciudad donde estamos viviendo, es el sistema de la ciudad, cuando habla del mundo, es el mundo, donde vemos que las cosas que están mal las llaman bien, cuando vemos que algunos se hacen su propia justicia, algunos se vengan por su propia cuenta y creemos que está bien, hermano mío. No, la fe que vence el mundo es el sistema del mundo, es la forma como se comportan las otras personas que no creen en Dios. La fe que vence el mundo no es la tristeza de este mundo, no es el afán de este mundo, sino es la confianza que tenemos en nuestro Creador, que Él todo nos provee, que nos ayuda, que nos alienta, que nos anima, que Él es gozo, Él es paz. Hermano mío, pongamos nuestra confianza, nuestra esperanza en nuestro Señor, nuestro Salvador. Por último, te animo que hagamos una oración por aquellas personas que están en tu casa y no creen todavía. Hacerle escuchar el mensaje que la Iglesia Más que Vencedor está llevando a cada uno de los hogares por medio de esta herramienta útil que es en estos tiempos, que es el audio, que es el devocional. Y gracias le doy también a los pastores y lo bendigo en el nombre de Jesucristo y le pido a Dios que lo bendiga. Por eso vamos a orar, hermano mío, lo inclinemos nuestros rostros hacia nuestro Padre y le digamos, gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tus siervos. Gracias, Padre, por tu Hijo. Gracias por el Espíritu Santo que nos anima, que nos ayuda, que nos da ánimo, Señor, para seguir, que nos aconseja, Señor mío, que nos muestra tu palabra tal y cual es, Señor mío, y que no nos permite desviarnos, Señor. Te damos gracias por mis hermanos, te doy gracias, Padre, bendice a los pastores, bendice a los líderes, bendice, Padre Celestial, a la iglesia más que vencedores, a todos los que tengan la fe fundamentada, Señor mío, en tu Hijo, Padre, porque si tenemos a tu Hijo, te tenemos a ti, y en tu Hijo está la vida eterna, Padre. Te damos gracias, Señor mío. Te pido, Padre, una bendición, mi Señor mío, por todos aquellos que están afligidos, Padre Celestial, que puedan buscar tu reino, mi Señor mío, y encontrar el descanso, Padre, que hay en la justicia, que es en la fe en nuestro Señor Jesús. Te damos gracias, Padre, y en tu nombre, Señor Jesús, oramos. Amén.